Buenos días. Gracias al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos por la invitación. Y, yendo muy rápido al fondo del asunto, decir que para no hacer una intervención atemporal hay que partir de las elecciones de abril y de mayo, que yo creo que ofrecen oportunidades y riesgos. Una oportunidad importante es, si fuera posible, constituir un gobierno de progreso, con un programa de progreso y con mecanismos para asegurar su cumplimiento. Me parece que ese es un tema fundamental para lo que nos trae aquí, porque si no aquí estamos hablando del diagnóstico de los servicios públicos, de la ofensiva privatizadora del neoliberalismo y de las luchas de resistencia que estamos desenvolviendo, pero hay que intentar situarlo en lo concreto. Sería fundamental ganar esa batalla y hay muchas fuerzas que están en torno a ella, presionando en diferentes sentidos, porque lo que está en juego es ese gobierno de progreso, un gobierno neoliberal. Y la campaña contra Ciudadanos, por el IBEX, por las élites, para desestabilizarles, para que pacten con el Partido Socialista, intentan que no cambie absolutamente nada, porque su función es, para que han nacido, para que no cambie nada importante ni sustancial en este país. Todo está en el aire, habrá que estar muy atentos, habrá que ayudar en la medida que se pueda. Y, en segundo lugar, hay riesgos. Los riesgos, sobre todo, yo creo que se derivan de la nueva composición de los gobiernos en una serie de comunidades autónomas. El hecho de que se constituyan con apoyos mayores o menores, con ese juego de carrusel de los pactos, gobiernos o bloques tripartitos de la derecha, van a hacer que en el terreno nuestro, y aterrizo, el de la educación, se ponga en cuestión su carácter público. Yo no he visto hace mucho tiempo esa ofensiva de, en campaña, anunciar que iban a regalar suelo público para escuelas privadas sostenidas a su vez con fondos públicos, que iban a potenciar la concertada, la privada sostenida con fondos públicos, etcétera, etcétera. Campañas en favor de ello. Lo han hecho con el mayor descaro, con el mayor desparpajo. Es curioso cómo la derecha lo tiene clarísimo, siendo un anacronismo, por ejemplo, la defensa del sector privado concertado, porque no existe prácticamente en toda Europa, siendo al mismo tiempo, como digo, un elemento a la ofensiva. Sin embargo, la izquierda está a la defensiva desde hace mucho. Decimos, una ley con todos los consensos del mundo y si no, no se modifica la ley, incluso con la LOMCE. Respeto a la concertada, se les llena la boca al propio Gobierno actual en ese sentido. La religión en la escuela porque no vayamos a tocarla y a montar un lío. ¿Cuál es la razón por la que hace casus belli la derecha a este tema? Porque, además de la oportunidad de negocio que significa la educación, exactamente igual que todos los sectores públicos que estamos aquí, que es una oportunidad importante para obtener beneficios con la privatización, también obtienen beneficios políticos e ideológicos. La educación puede ser una palanca para la transformación social o todo lo contrario. Puede ser un mecanismo que consolide el statu quo conservador, sin cambio, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, la educación siempre ha sido un privilegio al servicio de las élites y que solo gracias a las luchas populares y a la necesidad de los mercados de obtener mano de obra suficientemente cualificada hemos ido logrando que se fuera ampliando el derecho a esta educación. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que tener muy claro porque la componente adoctrinadora que tiene el sistema educativo de defensa del statu quo es fundamental y por eso la defienden de esta manera tan agresiva, tan violenta. Se ha hablado estos días del milagro portugués. Y hace poco hablamos del milagro finlandés. La receta es la misma en los dos casos. Escuela pública que asegura la igualdad y la inclusión y que lucha contra las desigualdades. Más inversión educativa que reduzca las ratios, que reconozca al profesorado, que le dé estabilidad, etcétera, etcétera. Y, por último, la combinación de políticas sociales y no solo políticas educativas. Porque es difícil una calidad educativa si no hay un estado de bienestar sólido, si no se ayuda a través de la equidad a aquellos que más lo necesitan. Esas son las recetas, no hay que inventar la rueda. Y aterrizo un poco en las conclusiones. Yo creo que los 5 elementos principales que debería de plantear Unidas Podemos, intentar que el Gobierno de progreso, si finalmente se constituye, las asuma, sería colocar la educación como lo primero, que decía Danton, como la prioridad, y en concreto pasaría por lo siguiente. La reversión de los recortes, y ya hay un decreto en esa línea, pero intentando asegurar que no tengan margen de maniobra las comunidades autónomas para saltárselo.
especialmente en materia de reducción de la jornada lectiva. Entonces, que asegurar ratios de alumnos por clase menores, la sustitución de las bajas, el incremento de las plantillas, etcétera, etcétera. La segunda medida es la derogación de la LOMCE. Esa ley tiene que saltar por los aires, evitando la segregación temprana, recuperando el papel central de la educación pública, aumentando la democracia, aumentando la participación de los agentes educativos. La tercera medida es la apuesta por la educación pública, pero defendiéndolo de manera asertiva, de manera positiva, convenciendo de que esa es la mejor vía, aunque va a haber muchísimas resistencias. Los conciertos decía antes que son un anacronismo y habría que plantear un plan sensato, un plan gradual, un plan con un horizonte futuro de reducción del peso de la enseñanza privada en un proceso que llevaría su tiempo. La cuarta idea es el laicismo, de la que nos va a hablar estupendamente el compañero Fermín, porque la escuela tiene que estar basada en la ciencia y en los derechos humanos, sin adoctrinamiento de ningún tipo, y no pinta nada la religión tal y como está, ¿no? Y el último tema es el de la inversión educativa. Un 5% como suelo, en la perspectiva un 7% del PIB, para asegurar la calidad, suprimir la precariedad y porque además se necesitan medidas concretas, se necesitan soluciones, se necesita demostrar que la política tiene utilidad para la mayoría social. La educación, por lo tanto, es lo primero, y termino con ello, como imperativo económico, porque la riqueza de las naciones depende cada vez más del conocimiento y de las habilidades que tenga su propia población. Y además es la inversión más rentable, lo dicen muchos premios Nobel. La inversión más rentable, más que cualquier fondo, es invertir en educación. Y la segunda razón, porque es una obligación moral. El bienestar y, en última instancia, la felicidad de los individuos depende de su conocimiento, su preparación, sus actitudes y de la visión del mundo que tenga. Necesitamos que haya ciudadanos formados, informados, críticos y que se comprometan con la mejora de su sociedad. Y, por último, decir una cosa que no me resisto. Yo creo que lo que está saliendo aquí indica que tenemos en común todos lo mismo. Como trabajadores sometidos a un proceso brutal de privatización por los ataques neoliberales y como ciudadanos sometidos a un desmantelamiento de los servicios públicos y del estado de bienestar. Necesitamos recuperar la solidaridad. Los sindicatos, los partidos políticos de la izquierda, como Unidas Podemos, tienen que ayudar también en esa función. La pelea es muy grande, se necesitan todas las manos y todos los hombros, porque solo resistiremos si somos capaces de movilizarnos.